Y nosotros continuamos con nuestro estudio del Catecismo Bautista, en que estamos ahora en la pregunta número 34. Esta pregunta 34 dice así, vamos a leerla todos juntos. La pregunta y luego la respuesta. Dice, ¿qué es el llamamiento eficaz? El llamamiento eficaz es la obra del Espíritu de Dios, mediante la cual, al convencernos de nuestro pecado y miseria, iluminar nuestra mente en el conocimiento de Cristo y renovar nuestra voluntad, nos persuade y nos capacita para abrazar a Jesucristo ofrecido libre y gratuitamente a nosotros en el Evangelio. Esta pregunta o esta respuesta está un poco más extensa, un poco más larga. Y vamos a ir viendo a través de la exposición de las siguientes preguntas las partes que tenemos en esta respuesta. Estamos hablando de el llamamiento eficaz, ese medio que el Señor utiliza para atraer a los pecadores así. Sabemos que los pecadores no desean acercarse al Señor. Los pecadores son como aquel que ha cometido una fechoría, aquel ladrón que ha robado y que no desea ser expuesto delante del juez. Él huye, él se esconde. Así nosotros en nuestros pecados, en nuestras vidas pasadas, nos escondíamos y huíamos de Dios. Pero a través de ese llamamiento eficaz es que nos acercamos a Él en arrepentimiento y fe. Él llama a los suyos. La trama que se da en pasajes como Juan capítulo 10 es que el Señor Jesús nos anuncia que Él es el buen pastor. Él llama a sus ovejas por nombre. Pero bueno, en esta mañana pondremos un poco más de esta pregunta. Y dice la siguiente pregunta ahí mismo en la exposición de este catecismo. ¿Hay un llamado externo que se extiende a todos los hombres? Es una muy buena pregunta. ¿Se extiende este llamado a todos los hombres? Sí, responde. Y tenemos el pasaje de Proverbios 8:4. Proverbios capítulo 8, versículo 4. En este pasaje, la sabiduría, no tenemos una personificación de la sabiduría. La sabiduría está llamando, está clamando a voces a los hombres para que ellos la escuchen. Sabemos que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No hay sabiduría aparte del temor de Jehová. Sí, hay sabiduría de los hombres, hay conocimiento, entendimiento de las cosas que nos rodean, pero la verdadera sabiduría viene de Dios. Y esta sabiduría verdadera es la que se nos da en el Evangelio. El entendimiento, el conocimiento de Dios viene a nosotros a través de Él. Si hay un llamado externo que se extiende a todos los hombres, el Señor ha anunciado o ha dejado el anuncio de que, o nos ha dejado la tarea de predicar su Evangelio, de anunciar que Cristo vino, vivió una vida perfecta, murió en la cruz y resucitó. Este anuncio podemos hacerlo a todos los hombres. Ese es un anuncio que se extiende a todas las personas. Pero como veremos más adelante, no todos atienden a este llamado. Llama Dios por medio de sus obras de creación. Dice el Salmo 19, versículo 3. Que sí. Vamos a leer Salmo 19, versículo 3. Y entenderemos por qué toma este pasaje para decir que Dios sí llama por medio de sus obras de creación.
Aunque en este pasaje dice no hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, nos puede dar un entendimiento errado si solamente lo leemos, pero tenemos que leerlo en el contexto y por eso vamos a leer desde el versículo 1. Dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. En esta sección de este salmo, lo que tenemos es que el anuncio de Dios como creador se da desde la creación. En Romanos se nos cuenta cómo el Señor a través de la creación ha dado a conocer las cosas invisibles de Él. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. El Señor ha dado a conocer que Él ha creado todas las cosas a través de su creación. Y por eso en este pasaje, a pesar de que se nos señala el versículo 3, tenemos que entenderlo en el contexto. El contexto es que los cielos cuentan la gloria de Dios. Sí, lo hacen sin decir palabra alguna. Y el firmamento anuncia la obra de las manos de nuestro Dios. Sí, también sin haber pronunciado algo, una voz sobre nosotros, audible. No vemos en las noches el firmamento y las estrellas y decimos, uy, qué lindo se escucha. Decimos que maravilloso se ve. Eso es lo que nos está diciendo. Sí, el anuncio, el llamado de Dios a través de sus obras de providencia. Perdón, a través de sus obras de creación. ¿Llama a Dios por medio de sus obras de providencia? Miqueas capítulo 6, versículo 9. Miqueas 6, 9. Dice así este pasaje: la voz de Jehová clama a la ciudad, es sabio temer a tu nombre, prestad atención al castigo y a quien lo establece. En esta situación, el Señor está anunciando a través de el castigo. Está dejándoles saber que Él es quien trajo esta aflicción al pueblo de Israel. A través de esta aflicción, el Señor está anunciando y llamando al arrepentimiento. Muchas veces nosotros como creyentes no entendemos por qué nos suceden ciertas cosas, por qué, o incluso antes de venir a Cristo, por qué hemos tenido que pasar esta serie de situaciones difíciles o esta serie de cosas. ¿Por qué? Bueno, viene gran luz o gran entendimiento para nosotros como creyentes una vez que el Señor transforma nuestro corazón y nos deja saber que Él nos ha llamado. Bueno, yo tuve que pasar todas esas cosas porque el Señor tenía para mí llamarme. El Señor utiliza todas las obras de providencia en nuestra vida pasada, cuando fuimos pecadores, cuando andábamos en nuestros delitos y pecados, para llamarnos y atraernos a Él. Muchas veces no son lindas, no son bonitas, no son cosas de las cuales estamos orgullosos, pero son las cosas que el Señor utilizó para traernos a Él. El Señor llama a través de sus obras de providencia. En este caso, el Señor estaba llamando al pueblo de Israel a través de un castigo que venía por la aflicción del ataque de otros pueblos. Entonces, a través de ese ataque de otros pueblos, el Señor está llamando a Israel al arrepentimiento. Las aflicciones que obran en nuestra vida, incluso las alegrías que obran en nuestra vida, deberían llevarnos a Dios. ¿Llama a Dios por medio de su palabra? Sí, así es. Mateo capítulo 22, versículo 3.
En esta parábola, el Señor les está hablando y les dice en el versículo 3: y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Recordemos, Él está hablándoles acerca de cómo Él, a través de su mensaje, llamó al pueblo de Israel. Está haciéndoles saber que Él les llamó, les ha convidado a las bodas, pero ellos no quisieron venir. Sabemos que lo que ocurre después de ahí es que el Señor manda a sus mismos discípulos a ya no ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que era su eh, los primeros por los cuales debían de ir. Después Él llama a los gentiles, entre los cuales estamos nosotros, no judíos, personas fuera del pueblo de Israel. Y a través de su palabra, Él nos llama. A través de ese mensaje por el cual Él envía a sus siervos a llamar. Él nos convida a las bodas del Cordero, un día. Y llama a Dios por medio de las operaciones comunes de su Espíritu. Así es. Génesis capítulo 6, versículo 3. Vamos a ver algo de esto. Génesis 6, 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, dice este pasaje. El Señor está diciéndonos que ya no nos ahuyentará o ya no nos echará, sino que Él nos hará llamar a través de su espíritu. En vez de alejarnos, su espíritu ahora nos llama. Recordemos lo que sucede en el Edén. El pecado, a través del pecado, se rompe la comunión que el hombre tenía con Dios. En ese momento lo que Dios interpone entre el hombre y el árbol de la vida es una espada que guarda la entrada al jardín de Dios, a su templo. Pero a través de Cristo Jesús ese acceso es roto, esa puerta es abierta para nosotros. Y podemos ahora acceder a través de su Espíritu a Él. Pero, dice la siguiente pregunta, ¿siempre es eficaz este llamado? Mateo 22, donde nos encontrábamos anteriormente, versículo 3, nos dice que no quisieron venir. Entonces este llamado no siempre es eficaz, dirían algunos. Podemos objetar a este punto en nuestro catecismo, diciendo que el llamado de Dios siempre es eficaz. Pero bueno, el llamado de Dios siempre es eficaz para con sus escogidos. El llamado de Dios siempre es eficaz para con sus escogidos. En esta pregunta tenemos que no. Bueno, el llamado general, abierto que hacemos a todas las personas no siempre es eficaz, porque no todos han sido escogidos por Dios. No todos son llamados. ¿Sabemos nosotros quiénes son? No lo sabemos, pero Dios sí. Él sí sabe. Por eso debemos esforzarnos por anunciar las buenas nuevas de salvación a todos los que nos rodean, a todos los que están a nuestro alrededor. Tal vez nosotros no sepamos directamente quién va a venir a Cristo, quién va a ser rescatado, pero el Señor sí lo sabe, porque Él ha escogido a los suyos. Nosotros hacemos el anuncio. Son los llamados especiales del Espíritu, fruto del amor electivo. En Romanos capítulo 8, versículo 30, tenemos que sí. Romanos 8, 30. Dice este pasaje, y a los que predestinó a estos también llamó,
Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Vemos que en este anuncio sí es efectivo, pero ¿por qué? ¿Por qué en este anuncio sí es efectivo? Porque este anuncio es a través de la elección de Dios. Nos dice este pasaje, a los que predestinó, aquellos que el Señor dispuso desde antemano, desde antes de la fundación del mundo, que vendrían a Él, en ellos el llamado es efectivo. En ellos el llamado es fruto de ese amor electivo. Él los amó desde antes de la fundación del mundo. Y a esos llamó. Y esos son los que hoy en día vienen a Él. Bueno, ¿cómo sé yo si soy llamado? Podría preguntarse alguno de nosotros. ¿Cómo sé yo si soy llamado? Bueno, si estás creyendo en el Señor Jesucristo, si has creído en Él, si te encuentras doliéndote por tu pecado, caminando hacia la santidad, buscándole con amor, con deseo de ser santificado y un día de verle cara a cara, el Señor te ha llamado. Pero ese no es algo que yo pueda convencerlo a ustedes, es algo que el Señor hace y que su Espíritu hace en los corazones de los hombres. Pero bueno, por aquello que nazca la pregunta en alguno de nosotros. ¿Vienen los llamados especiales del Espíritu acompañados del gran poder de Dios? Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 5, nos recuerda que sí. Primero a los Tesalonicenses 1, 5. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Así es. Los llamados especiales del Espíritu vienen acompañados del gran poder de Dios. Y es ese gran poder de Dios el que obra en los corazones de los hombres. Pablo no se retuvo de anunciarles el Evangelio, porque, como lo dice en Romanos capítulo 1, es el poder de Dios para salvación. Ese llamado, acompañado del Espíritu Santo, convence y trabaja y obra en los corazones de los hombres, es el que manifiesta ese gran poder de Dios. ¿Cómo manifiesta ese gran poder de Dios? Bueno, transformando las vidas. Nosotros que estamos aquí sabemos que en un momento, en otro momento, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos siguiendo la corriente de este mundo. Estábamos obrando de acuerdo a la voluntad, a nuestra voluntad, haciendo lo malo. Pero hoy, si el Señor nos ha tocado, si el Señor ha transformado nuestro corazón, nuestro deseo es alejarnos del pecado. Sabemos que el poder de Dios ha obrado en nosotros, que no deseamos pecar, deseamos ser santificados y caminar en Cristo, hacia Él. Sin embargo, son adecuados los llamados especiales del Espíritu para la naturaleza del hombre. En Oseas 11, capítulo 11, versículo 4. Tenemos que sí. En este libro de Oseas, el profeta está anunciándole al pueblo de Israel. Está recordándole cómo el Señor les ha traído, les ha llamado. Y en este pasaje particular, en el capítulo 11 y versículo 4, dice así, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Sí, son adecuados los llamados especiales del Espíritu. De hecho, en este pasaje vemos cómo
el profeta anuncia que el Señor utilizó llamados cuerdas humanas, cuerdas humanas. ¿Por qué? Bueno, porque somos humanos. El Señor utilizó los medios adecuados para llamar a la humanidad así. Él no utilizó los medios adecuados para llamar a los patos así, ni a las bestias así. Él utilizó los medios adecuados para llamar a la humanidad, a los hombres, a las personas, a Él. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje. Y la pregunta, lo que nos quiere dar a entender, si los llamados son adecuados para llamar a cada uno de nosotros a Dios. Él utiliza ese llamado para llevarnos a Él. Y siempre son eficaces los llamados especiales del Espíritu. En Juan capítulo 6, versículo 37, podemos ver eso. Juan 6, 37. Dice este pasaje: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Sí, los llamados especiales del Espíritu son eficaces. El Señor está anunciando que aquellos que el Padre le ha dado, vendrán a Él. Y a través de ese llamamiento que el Señor hace a los que Él amó de antemano, a los que Él predestinó de antemano, ese llamamiento es eficaz. Ni una sola de sus ovejas se perderá. Ni una. Todas vendrán a Él. Todo lo que el Padre le ha dado al Hijo, vendrá a Él. ¿Están convencidos de pecado todos los que son llamados eficazmente? Así es. Romanos capítulo 7, versículo 9. Apóstol Pablo se encuentra dándonos un recuento de su conversión, un recuento de cómo fue que el Señor transformó su corazón, su vida. Dice en el versículo 9: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Así es. Al venir el mandamiento, el pecado revivió. Los que son llamados eficazmente por el Señor son convencidos de pecado. Son convencidos de que han pecado y que han hecho lo malo a través de su vida, de que son pecadores y no se pueden salvar a sí mismos. Eso es parte de las implicaciones más básicas y más esenciales del Evangelio. Estamos sin Cristo, muertos en nuestros delitos y pecados. Podemos ayudarnos, lo mismo que puede ayudarnos un muerto a cavar su tumba. En nada. Eso es lo que nosotros podíamos hacer por nosotros mismos, alejados de Cristo, sin Cristo. No podíamos hacer nada. Por eso, el Señor, a través de su obra, nos llama eficazmente, y a través de ese llamado eficaz, Él nos convence del pecado. Nos convence que hemos pecado. ¿Están convencidos de pecado en su corazón todos los que son llamados eficazmente? Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 38. Se nos aclara que sí. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 38. Dice este pasaje: toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa. En este pasaje se nos está hablando cómo el pueblo de Israel extiende sus manos
o ora a través de sentir el pecado, la maldad en su corazón. En este caso, habían plagas que estaban invadiendo al pueblo de Dios. En esa instancia, los que sintieren o los que reconocieran que la plaga está en sus corazones, podían extender sus manos al Señor. Sí, así es. Los que son llamados eficazmente, todos y cada uno de los que son llamados eficazmente, están convencidos del pecado en su corazón. ¿Están convencidos de pecado en su vida todos los que son llamados eficazmente? En Job 13, versículo 26. Vemos que sí. Job 13, 26. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Me haces responsable, dice en esta otra versión que tenemos en, aquí dice, me haces responsable de las iniquidades de mi juventud. Sí, así es. Hemos pecado, todos aquí hemos pecado. Pero los que hemos creído en el Señor, hemos sido convencidos de esas iniquidades que cometimos en nuestra vida pasada. Sí, ya no con dolor, ya tal vez no con la vergüenza, sabiendo que el Señor nos ha salvado, pero sí estamos convencidos de que el pecado estuvo presente en nuestras vidas en gran manera mientras anduvimos sin Dios. ¿Están convencidos especialmente de los pecados groseros y de mayor gravedad? En primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 13, el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo cuál fue su condición. Primera Timoteo 1, 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. El apóstol Pablo anuncia pecados tan graves como estos y no los anuncia con jactancia, los anuncia con arrepentimiento, con dolor, recordando que él fue blasfemo, fue perseguidor e injuriador, pero ahora ha sido recibido a misericordia. Si ellos están convencidos de los pecados groseros y de mayor gravedad. Yo no sé cuál fue el pecado grosero y mayor gravedad de su vida. Yo no lo sé. Tal vez no lo necesito saber, pero usted lo sabe. Y a través de ese conocimiento del Señor, de ese llamado eficaz, de su espíritu obrando en su vida, usted lo puede reconocer. Y usted puede decir, si yo fui esto anteriormente, si yo fui un mentiroso, un engañador, si yo fui un fornicario, un pecador, yo fui un blasfemo, yo fui todas esas cosas, no con jactancia, sino con arrepentimiento, entendiendo que el Señor le ha traído a él en su misericordia. ¿Ven el pecado en el espejo de la ley? Sí. Dice Romanos capítulo 3, versículo 20, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Apóstol Pablo utiliza en este pasaje el reconocimiento de que es a través de la ley, a través de la ley de Dios, que viene el conocimiento del pecado. La ley es este espejo que nos deja vernos a nosotros mismos y entender cuál es la condición en la que nos encontramos. Porque la ley, ¿qué es lo que dice? La ley dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Muchos de nosotros fuimos adoradores, tal vez no de una imagen, pero tal vez de el Dios que estaba frente al espejo, del yo. Tal vez fuimos adoradores de otras cosas a nuestro alrededor. Tal vez algunos fuimos adoradores de el alcohol. Tal vez ese tomaba nuestro lugar número uno en nuestras vidas. Tal vez fuimos adoradores de otros vicios. La ley hace eso. La ley se vuelve el espejo que nos señala y nos dice y apunta cuáles son nuestros pecados. A través de la ley viene el conocimiento del pecado. Y ahora dice la siguiente: ven el pecado en el espejo de las perfecciones divinas. Job, al final de su interacción, le estoy adelantando al hermano José Andrés, pero bueno. Dice en el capítulo 42, versículos 5 y 6. Job 42, 5 y 6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Después de toda la interacción que Job tiene con sus amigos, no sé si les llamaría exactamente amigos, pero bueno, con ellos, reconoce a través de la exhortación que Dios le hace que de oídas había oído acerca del Señor, pero que ahora sus ojos pueden ver la maravilla de quién es Dios. Entonces se retracta. Entonces reconoce su condición. Nosotros, los que hemos creído en el Señor, es a través de ver la obra maravillosa y perfecta de Cristo, de entender que nuestro Salvador Jesucristo sufrió en nuestro lugar un castigo tan grande que nosotros merecíamos, a través de verle a Cristo, de verle ahí sufriendo en la cruz, en nuestro lugar, llevando el peso y el cargo de nuestros pecados, la maldición que nosotros merecíamos. A través de verlo ahí, a Él, es que podemos retractarnos de nuestro pecado, de nuestra condición en la cual anduvimos en otro tiempo. Es a través de eso, de ver las perfecciones divinas y la obra de Cristo en la cruz, que podemos entonces ver el pecado. Bien, y se relaciona a la siguiente pregunta. Dice, ¿ven el pecado en el espejo de los sufrimientos de Cristo? En Zacarías capítulo 12, versículo 10. Zacarías 12, 10. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Este pasaje nos anuncia de cómo las personas que creen en el Señor Jesucristo van a ver en Cristo Jesús, en sus sufrimientos, y entonces podrán arrepentirse. Viene relacionado a lo que estábamos hablando anteriormente. Es solamente a través de Cristo Jesús, a través de ver a Cristo, que podemos arrepentirnos. Zacarías capítulo 12, versículo 10 decía. ¿Ven el pecado como algo sumamente pecaminoso? Así es. Jeremías 2, 19 nos dice, reconoce pues y ve que es malo. Jeremías 2, 19. Aunque ya lo leí, quiero leer el pasaje completo, el versículo completo. Jeremías 2, 19. Dice así el pasaje, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos.
Sí, reconoce que es sumamente malo. Porque tal vez algunos nos excusábamos anteriormente diciendo, bueno, pero es que yo no he sido tan malo antes de conocer al Señor, antes de venir al conocimiento de la gracia. Antes decíamos, bueno, es que yo no soy tan malo. Yo no soy como los otros que hacen más mal que yo. Tal vez yo no soy como el ladrón que hurta y que roba. Yo no soy como el asesino. Tal vez esa era nuestra excusa. Y no veíamos la maldad de nuestro pecado. Pero hoy que hemos conocido y venido a Cristo, vemos lo perverso y malvado que eran nuestros pecados. Aún los más pequeños, aún aquellos que excusábamos en otro momento. Hoy decimos, Señor, son realmente perversos porque son hechos contra ti. Ven el pecado como algo extremadamente odioso. En Salmo 119, versículo 104. Vemos que sí. Dice Salmo 119, versículo 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. En ese pasaje vemos que el pecado es algo extremadamente odioso. Es aborrecible. Aborrezco todo camino de mentira. Y esto debe resonar también en nuestras mentes, hermanos. Los creyentes debemos hablar verdad. Debemos hablar con la verdad. Debemos aborrecer la mentira. Incluso aquellas que hacemos por omisión. Bueno, pero es que antes nos excusábamos y decías, bueno, pero usted mintió. No, yo no mentí, simplemente no dije toda la verdad. Tal vez esa era una de nuestras excusas. Eso es aborrecible, eso es perverso, eso es engañador. Es una excusa más a nuestro pecado. Debemos aborrecer todo camino de mentira. Aborrecerlo ciertamente. ¿Ven el pecado como algo extremadamente hiriente? Sí. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 26. Eclesiastés 7, 26. Dice este pasaje. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer, cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Sí, el que ha creído ve el pecado como algo extremadamente hiriente. Tal vez era un hombre mujeriego. Sí, pero hoy que ha creído en el Señor, puede ver más amarga que a la muerte a la mujer que seduce. Esa es una transformación que el Señor hace en los corazones, en las vidas de los que Él salva. ¿Y es esta convicción el fruto del Espíritu? Sí. Dice Juan capítulo 16, versículo 8. Juan 16, 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién venga? Bueno, en este pasaje se nos está hablando del Espíritu Santo. De hecho, un pasaje anterior, un versículo anterior. Pero cuando yo os digo
la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo me fuera, el Consolador no vendrá, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Señor Jesús está hablando del Espíritu Santo. Entonces vemos que esa convicción viene por parte del fruto del Espíritu. El Espíritu es el que convencerá al mundo de justicia, de juicio y de pecado. Están convencidos de su miseria todos los que son llamados eficazmente. Isaías 6:5, el profeta dice: ay de mí, porque perdido estoy. Vamos a leer ese pasaje. Isaías 6:5. Recordamos en esta instancia, el profeta Isaías se encuentra viendo una visión que el Señor le da. El Señor le deja ver su trono, le deja ver la majestad propia, su majestad. Y a través de esa visión, una vez que el profeta ha visto la visión, clama en el versículo 5 y dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Sí, están convencidos de su miseria todos los que son llamados eficazmente. El profeta, al ver el trono de la gracia, el trono de Dios, reconoce que está perdido. Están convencidos de la equidad de los juicios de Dios. Daniel capítulo 9, versículo 7 nos dice, Daniel 9:7. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Sí, en este pasaje Daniel recuerda, tuya es, Señor, la justicia. Se encuentra convencido de que Dios es un Dios justo. Su justicia reina. Están convencidos de su impotencia en sí mismos. Esdras 9:15. Esdras capítulo 9, versículo 15. Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí, delante de ti, en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Sí. Los que han sido convencidos por el Señor, quienes el Espíritu Santo ha obrado, están convencidos de que no pueden salvarse a sí mismos. En esta mañana quedaremos aquí con esta pregunta, con esta última pregunta, pero vamos a leer nuestra pregunta general del llamamiento eficaz y vamos a leer la respuesta nuevamente. Dice así: ¿qué es el llamamiento eficaz? El llamamiento eficaz es la obra del Espíritu de Dios, mediante la cual, al convencernos de nuestro pecado y miseria, iluminar nuestra mente en el conocimiento de Cristo y renovar nuestra voluntad,
nos persuade y nos capacita para abrazar a Jesucristo, ofrecido libre y gratuitamente a nosotros en el Evangelio. Ese es el llamamiento eficaz. El llamamiento es la obra del Espíritu de Dios en aquellos que Él ha escogido, aquellos que Él transforma, en aquellos que creen en Él. Continuamos con nuestro culto dominical a las 10:30. Tenemos un tiempo de receso. El Señor les bendiga, hermanos.